Buen día, hermanos, amigos. Damos gracias a Dios una vez más por la oportunidad que tenemos de estar reunidos en este lugar para alabar y glorificar el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Les enviamos un saludo a cada uno de aquellos que nos siguen a través de las redes sociales, a donde quiera que se encuentren, desde acá de Las Vegas, Nevada. Les mandamos un saludo, esperando se encuentren bien, esperando que la bendición de Dios sea abundante en sus vidas, como lo es en nosotros también. Así de que hoy este día nos corresponde seguir el estudio de la primera carta del apóstol Pedro. Unas cartas muy hermosas, cartas dirigidas a personas específicas, a un grupo específico, no como siempre nos han enseñado, que es una epístola universal que va para todos. No, es una gran mentira. La carta no va a todo mundo, va a un grupo en específico, es lo que hemos venido ayudando cuando la palabra de Dios se manipula. Muchas veces, hermano, se malinterpreta y eso nos hace alejarnos verdaderamente del conocimiento de la palabra de Dios. En lugar de acercarnos, nos aleja, y es así como mucha cristiandad, como le llaman a las iglesias cristianas, mucha cristiandad es alejada del camino de Dios. Así es de que estuvimos hablando en los primeros, lo que eran los saludos del apóstol Pedro sobre estas cartas, en donde él habla sobre a quién está dirigida la carta. Dice que está dirigida a un grupo específico, no es universal, no es para todos. Esa palabra universal es una palabra católica, ¿verdad? Es una palabra católica. Entonces nosotros no podemos seguir un estudio católico porque la palabra no va dirigida a todos, va específicamente a un grupo. Los católicos dicen que es para todos. Yo digo, y lo dice Pedro a través de sus cartas, y lo dice Santiago también, que lo confirma, que dice que es para los expatriados. Para los expatriados. Así dice Pedro. Dice, para los que viven en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, que es toda la región, y Bitinia. Son para cuatro áreas específicas. Esas áreas específicas están en la región de Asia Menor, lo que hoy se conoce como Turquía. Ese es el saludo que Pedro estaba dando. Por eso queremos hacer esa excepción de que la carta no está dirigida universalmente a todos, tampoco a los gentiles, como muchos estudian las iglesias cristianas. ¿Verdad que es a los gentiles? No, es a los judíos. Es a los judíos. ¿Verdad? Recuérdese que Santiago también lo habla en su primera carta. En la carta de Santiago, él dice, en su carta dice, a las 12 tribus de Israel, esparcidas, dice Santiago, por todo el mundo. Oiga bien de lo que está diciendo. A las 12 tribus. Entonces, como gentiles no somos tribus. Y específicamente dice de Israel. Es decir, Santiago está asociando a las 12 tribus porque precisamente, hermanos, las 12 tribus fueron sacadas de su tierra, es decir, llevadas al exilio, tanto por diferentes imperios. Judá fue llevado por Babilonia y las otras 10 tribus que pertenecían a Samaria, o se le conocen como Efraín, fueron llevados por Asiria. Es decir, Asiria nunca volvió, pero Judá sí volvió después de los 70 años de cautiverio. Entonces, precisamente esos que no volvieron eran los que Pedro les está escribiendo, a los que se encuentran en el Ponto, en Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Es decir, cuatro lugares que están en la misma región de Asia Menor, lo que hoy es Turquía. Entonces, ahora vamos a estudiar algunas partes muy importantes, hermanos, para que nos demos cuenta que esta carta está dirigida a judíos y no a gentiles, porque nosotros como gentiles estábamos alejados de Dios, no teníamos conocimiento de Dios, no queríamos nada de Dios, pero las 12 tribus que fueron llamadas por Dios al principio como un pueblo elegido, como un pueblo especial, como un pueblo
que Dios quería tener de reyes y sacerdotes para ser ejemplo en toda la humanidad, pero que aunque ellos fallaron, Dios no se dio por vencido, siguió buscando a través de la humanidad personas que fueran ejemplo para poderlos poner como reyes y sacerdotes. Ahora, cuando Pedro escribe todo esto, lo hace con esa finalidad. Y aquí vamos a estudiar algunas cosas que son importantes para que nos demos cuenta que la carta está dirigida a judíos y no a gentiles. Dice en el versículo 2, vamos a tomar parte de lo que el estudio anterior estuvimos dando, porque el estudio anterior tocamos los primeros versículos. Ahora vamos a tomar el versículo 2, que es el final, y vamos a seguir el 3, 4 y 5. Hasta ahí nos vamos a quedar, del 2 al 5. Dice la palabra del Señor. Mire, dice, elegidos según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminable e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en tiempos postreros. Amén. Nos quedamos hasta ahí. Y el apóstol Pedro dice algo muy importante. Dice, a quienes Dios el Padre, oiga, si usted se recuerda, Dios el Padre eligió a quién al principio. No fue a gentiles. No fue a gentiles. Fue a una nación judía. Ellos fueron elegidos. Recuérdese que Dios en su palabra les dice a ellos, yo no los escogí a ustedes porque eran mejores que las otras naciones. Yo no los escogí a ustedes porque eran lo mejor. Es decir, Dios está queriendo decir que había otros que eran mejores que Israel. Eso está queriendo decir Dios. Pero si hay personas mejores, ¿por qué Dios escoge entonces lo peor? Y no lo mejor. O sea, si yo fuera, discúlpenme, me voy a poner en mí, si yo fuera Dios, hiciera lo contrario. Si yo estuviera en lugar de Dios, que Dios me perdone esto que estoy haciendo, pero quiero decirle esto porque quiero llevar algo que usted entienda. ¿Por qué Dios escoge a unos de esta manera? Es decir, si yo estuviera en el lugar de Dios, oiga bien, yo no voy a escoger algo peor, voy a escoger lo mejor. ¿Sí? ¿Por qué lo escogería? Porque yo no quiero que me hagan sentir mal o que me dejen ver mal. Porque si escojo lo mejor, yo sé que no se van a equivocar. Si escojo lo peor, me van a hacer ver quedar mal. Entonces, pero Dios hace lo contrario. Y le digo esto porque Dios se lo dice a Israel. Yo a ustedes no los elegí, le dice, porque ustedes fueran mejores que las otras naciones. Oiga, eso está queriendo decir que habían mejores en las otras naciones. Pero ¿por qué Dios escogió a Israel? ¿Por qué si Israel no era mejor que las otras naciones, Dios le escoge a Israel? ¿Por qué precisamente, hermanos? Dios quería ver su gloria reflejada en lo peor. Es decir, cuando usted escoge lo peor y lo lleva a que eso sea excelencia, la gloria no va a ser de ellos. Amén. ¿Sí? La gloria va a ser de Dios. Pero si escoge lo mejor, le voy a poner un ejemplo. Si en el Evangelio Dios dijera, voy a escoger solo académicos para que prediquen, ¿le darían la gloria a Dios? No. No. Porque ellos tienen todo el conocimiento. Tienen todo el conocimiento para poder expresarse, para poder hablar, tienen el conocimiento para poder hacer las cosas mejores que yo. Pero no le darían la gloria a Dios. Porque ellos lo tienen todo. Ahora, al escoger lo peor, Dios me prepara. Dios me hace como Él quiere
Y como yo sé de dónde Dios me ha sacado, la gloria la va a recibir Él. Amén. Por eso es que Dios escoge siempre lo peor y no lo mejor. Por eso Pablo a los Corintios dice, ustedes no eran gente noble. Ustedes no eran gente educada. Ustedes no eran gente de la alcurnia, dice Pablo. Ustedes eran lo peor. Lo peor del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, dice. ¿Por qué? Eso fue lo que hizo con Pedro. Pedro no tenía estudio, pero Jesús lo escogió y cuando Pedro queda y enseña, la gente se puede dar cuenta que Pedro había estado con él y que Pedro fue trabajado por Jesús. ¿Y quién recibía la gloria? Jesús, Dios. Porque precisamente todo lo que él tenía, todo lo que él sabía, no era de él. Era de Dios. Amén. Y por eso Dios escoge siempre lo peor. Ahora, esto es lo que Pedro va a hacer. Por eso es que le digo yo de que aquí hay algunas cosas que nos van a dar a entender por qué esta carta no está dirigida a gentiles. Dice, a quien Dios del Padre, oiga, no dice dice había elegido. Esto habla del pasado, que Dios había elegido a Israel. Dice que lo había elegido según su presciencia o según su propósito, es decir, según su presciencia, es decir, lo de la presciencia habla de un consejo anticipado, que Dios conoce todo, de todo. No hay nada que se escape de la mente de Dios ni del conocimiento que Dios no conozca de una persona. Entonces Dios en su conocimiento anticipado, cuando escoge a Israel, sabía quién era él. Cuando nosotros vemos tantas, disculpe la expresión, cuando nosotros vemos tantas burradas de Israel y tanta desobediencia, ¿usted cree que esto a Dios le causó impacto? No le sorprende. Esto no le sorprendía que Israel desobedecía. Sabía de antemano, desde ese conocimiento anticipado, o su presciencia, como dice ahí Pedro, es decir, Dios ya conocía quién era Israel. Y que Israel iba a dar cosas. Que Israel iba a ser duro para dejarse amansar. Dios iba a tener un trabajo arduo con esa nación. Dios lo sabía. Y lo mismo sabe con nosotros. ¿Usted cree que Dios no sabe las burradas y lo torpe que nosotros somos? ¿Usted cree que a Dios le sorprende cuando usted dice ya no quiero ir a la iglesia, ya no quiero nada? Dios lo sabía desde antemano. Amén. A Dios no le sorprende, por eso es que Dios no se molesta ni se siente mal que usted se vaya. Dios sabe que usted va a regresar. ¿Cómo? Él lo sabe. Pero lo va a traer algún día. Porque Dios ha decidido trabajar con usted a pesar de toda su necedad. Dios va a seguir trabajando. Recuérdese que dice Pablo que el que comenzó la buena obra, no dice que la deja tirada, ¿verdad? No. La va a perfeccionar. Amén. La va a perfeccionar, no importa cuántas veces usted se vaya y cuántas veces tenga que el Señor traerlo. Dios va a hacer lo mismo que hizo con Israel. Israel se iba, regresaba, se iba, regresaba. Y ahí estaba Dios trabajando. Su amor era tan incansable que ahí estaba la misericordia y la bondad de Dios trabajando con Israel siempre. Porque Dios sabía quién era ese pueblo de duro. Entonces, según su presencia, Dios lo eligió, como dice aquí, de antemano, conforme a su propósito, por medio del Espíritu los santificó a ustedes, dice, para que le obedezcan. Para que obedezcan. Y aquí viene una de las palabras claves. Para que sean rociados. Rociados con la sangre de Jesucristo. ¿Qué significa ser rociados? Si nosotros no teníamos a Dios, no teníamos sus leyes, nosotros como gentiles no podíamos saber qué era ser rociados. ¿O sí? No. Pero Israel, que estaba fuera de su tierra, y le voy a decir algo que precisamente se ve como una metáfora, porque el ser expatriados habla de que ellos habían abandonado su tierra no porque ellos querían.
un expatriado o un exiliado no es porque él se va de la tierra. Es porque lo echan, es porque lo sacan a la fuerza. Es como nosotros en nuestros países, estamos aquí, pero allá no nos echaron. En nuestros países, en Guatemala, en México, en Salvador, en Perú, en cualquier otro país del mundo, no dicen, váyanse, no los queremos. No, nos venimos por nuestro propio gusto. Pero estamos fuera de nuestra tierra. Podemos regresar cuando queremos, cuando quisiéramos. Ahora, en cambio, los judíos no podían regresar como ellos quisieran, porque estaban expatriados, es decir, que a ellos no los querían. Los rechazaban, los sacaban de su propia tierra, es decir, de Jerusalén. Y Jerusalén es como una metáfora, es decir, como la patria celestial de ellos. Que los echaran de su tierra, era que los expulsaran de su patria celestial. Es como una metáfora. Entonces, a ellos los sacaron, se los llevaron a la fuerza. Ellos no querían irse, ellos se sentían agradados de estar en Jerusalén. Ellos se sentían bien estar en su tierra. Pero como a ellos siempre les han tenido un odio, un antisemitismo que hasta el día de hoy todavía se da. Es decir, a ellos los expulsaron de su tierra. Y los expulsaron de muchas maneras. A los primeros, cuando el tiempo del exilio asirio, se los llevaron, no porque ellos quisieron, se los llevaron por ser desobedientes. Se los llevaron porque Dios al principio, a través de las leyes, les dijo, ustedes van a trabajar la tierra y la van a hacer descansar un día. Pero también por año, ustedes van a trabajar la tierra 6 años y la van a dejar descansar un año. Es decir, años sabáticos, si se le conoce. Pero Israel no hizo caso, entonces, como ellos creyeron que ellos tenían la razón, ignoraron las ordenanzas o los mandamientos de Dios. Entonces él dijo, bueno, como ustedes me han desobedecido, yo sé cómo trabaja todo, cómo trabaja la tierra. Entonces, como ustedes no han seguido mis leyes, mis ordenanzas, mis estatutos, ni mis preceptos, entonces los voy a sacar. 70 años en el exilio. Se fueron, los sacaron. Llegaron los asirios, se llevaron a las 10 tribus. Llegaron los babilonios y se llevaron a Judá. Es decir, allá, unos volvieron, Judá volvió, Asiria ya no volvió. Es decir, las 10 tribus, Efraín. Eso habla de que a ellos se los llevaron a la fuerza, no es por voluntad propia. Pero hubieron otros exilios que fueron de igual manera. Los echaron a la fuerza. Es decir, yo no sé si usted ha leído precisamente cuando, creo que es Hechos 18, cuando Pablo dice que se encontró con Apolo, con Priscila y Aquila, que dice que ellos eran del Ponto. Y aquí donde está diciendo Pedro, ellos eran del Ponto, que habían llegado, dice, a Corinto de Jerusalén, porque habían sido expulsados por Claudio, el gobernador romano. Esa expulsión se dio precisamente en el año 45 después de Cristo. Claudio dio una orden para que expulsaran a todos los judíos. Es decir, los expulsaran de su propia tierra, los expulsaran de sus propias casas. Es decir, todo lo que ellos habían tenido, se los quitaron. Como lo que está sucediendo hoy, ¿verdad? Algo parecido. Eso hizo Claudio, los expulsó de su tierra. Entonces, dice que Priscila y Aquila habían llegado a Corinto. Y Pablo se tomó de ellos para poder usarlos también, para la cuestión del ministerio. Ahora, aquí dice que dice que estos que habían sido exiliados, o estaban fuera, que eran de la tribu de Israel, pero que estaban precisamente, que era la diáspora, que no vivían ahí, dice que fueron sacados, dice, pero ellos fueron elegidos, dice, para ser rociados. Lo que le estaba explicando era que si nosotros como judíos, como no judíos, no sabemos qué significa. Hoy sí quizás algunos tienen el conocimiento que es rociado. ¿Qué es rociado, hermano? Con la sangre de Jesucristo. ¿Qué es rociado? Porque ahora que somos cristianos sí ya conocemos qué es rociado. ¿O no? Llenos del Espíritu Santo. No. Con la sangre. Dice que
Han sido elegidos, les dice Pedro a los judíos, para ser rociados, para que obedezcan y sean rociados con la sangre de Jesucristo. ¿Qué significa ser rociados con la sangre de Jesucristo? ¿Sabe qué se hacía? ¿Qué significa hacer? Por eso Pedro le escribe a los judíos. Porque los judíos sabían que era ser rociados con la sangre de Cristo. Amén. Si nosotros como cristianos ahora todavía no sabemos, debemos de saber esto. Porque deberíamos de saber lo que significa ser rociados con la sangre de Cristo. O sea, antiguamente, y lo voy a llevar a Éxodo 24. Vaya a Éxodo 24. Para que comencemos a darnos cuenta qué significa ser rociados con la sangre de Jesucristo. Éxodo 24. ¿Ya lo tiene? ¿Ya lo tiene? Éxodo 24. Amén. Ahora, aquí en Éxodo 24 se está todavía en el desierto. Se está todavía ahí pegado a lo que es el Sinaí. Allí estaba Israel. Es decir, Dios se estaba comunicando con Moisés, capítulo 20, le da las tablas de la ley. Oiga bien. Entonces, en el capítulo 24, porque eso lo habla el 24, pero en el 23 se da algo cuando Moisés no quería ir y Dios le dice, te voy a enviar a mi ángel te va a guiar, mi ángel te va a llevar a la tierra prometida, solo sé obediente a mi ángel porque mi nombre está en él y él no perdona toda rebeldía. Pero si tú obedeces, él va a ser tu aliado y él va a estar en contra de todos tus enemigos. Eso sucede en el capítulo 23. En el capítulo 24 se da algo. Se da algo. Y para que Israel fuera ese pueblo de Dios, oiga, ve, se iba a firmar un contrato o un pacto. Se iba a firmar un pacto. Usted sabe que cuando se firma un pacto, las dos partes tienen que cumplir ese pacto. ¿Sí? Es decir, cuando se lo voy a poner quizás en nuestro tiempo, cuando usted va al banco, va a alguna institución financiera y a usted le hacen firmar un documento, van a hacer un convenio, por decirlo así, o un pacto, o usted va a firmar una aseguranza. En esa aseguranza hay términos. Términos que usted tiene que cumplirlos. ¿Sí? Entonces, ahí le dice, en el mes, nosotros, dice, le vamos a cubrir todo eso, pero todos sus problemas. Es su casa, si su casa se pierde, va a tener un valor de tanto. Si su auto le pasa un accidente, va a estar cubierto también. Pero hay cláusulas que dicen, usted tiene que cumplir con lo suyo. ¿Y cuál es lo suyo? ¿Cuál es lo suyo? ¿Qué es el contrato que usted tiene, que está firmando? ¿Qué es lo que usted tiene que hacer? Porque la aseguranza le cubre, pero usted tiene que hacer algo. El pago, exacto. Si usted no hace los pagos, usted va a tener problemas. ¿Sí? Lo van a demandar. Porque hay un contrato firmado y su firma vale. Si usted no hace los pagos, usted va a tener problemas serios. Lo mismo se hacía antes. Este contrato que Dios va a firmar con su pueblo es algo muy importante, óigame bien, y por eso quiero entrar en detalle en esto, porque quiero que conozcamos a profundidad, porque muchas veces hay cosas que ignoramos. Ok, este contrato que se va a hacer con Israel, se va a firmar una alianza o un pacto, es decir, como que él va a firmar una aseguranza. Oiga bien, en donde Dios se va a comprometer a bendecir a su pueblo. Dios le dice, vamos a hacer un pacto. En ese pacto hay muchas cosas que tú vas a hacer.
yo te voy a cumplir, te voy a proteger, te voy a bendecir tu ganado, voy a bendecir tu casa, te voy a bendecir en la ciudad, voy a bendecir tu masa de amasar, todo, te voy a bendecir, vas a estar cubierto por mí. Pero hay algo que tú tienes que cumplir. ¿Y qué es lo que Israel tenía que cumplir? Obedecer todo lo que Dios le decía. Eso era lo único. Israel no iba a pagar, pero iba a obedecer. Si tú obedeces, tú vas a ser bendito aquí, bendito allá, bendito esto, bendito tu ganado, bendito todo esto. Voy a hacer que tus enemigos salgan huyendo porque yo voy a ser tu escudo, tu protector, yo te voy a ayudar. Yo voy a ser quien te voy a proteger, pero tú vas a obedecer. Si tú no obedeces, yo voy a levantar enemigos contra ti, te voy a maldecir, no vas a ser bendecido, te voy a maldecir tu ganado, tus hijos, van a malparir todo, y te va a ir mal en la vida. Le quita la cobertura. Esa era la cobertura, la obediencia. Entonces, acá en este capítulo 24 se da esa confirmación. Miren lo que dice. Dios le dice, el Señor le dijo a Moisés, sube con Aarón, Nadab y Abiú, y con 70 de los ancianos de Israel al lugar donde yo estoy. Pero quédense a cierta distancia y arrodíllense allí. Oiga lo que Dios está haciendo. Quédense a cierta distancia y arrodíllense allí. O sea, estos son términos que ellos tienen que cumplir. Quédense a cierta distancia y allí arrodíllense. Solo tú, le dice a Moisés, acércate a mí. Los demás no deberán acercarse, ni la gente subirá contigo. Es decir, el trato era con todos, pero como Dios estaba hablando solo con Moisés, solo él podía subir. Si otros de los demás suben, dijo el Señor, los voy a hacer carnita. ¿Ok? Entonces, versículo 3, Moisés fue y se lo contó al pueblo, todo lo que el Señor le había dicho y ordenado. ¿Y qué es lo que ellos dijeron? Versículo 3. Y todos a una voz contestaron. ¿Qué contestaron? ¿Ah? Haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Oiga, haremos todo lo que el Señor ha dicho. Eso es lo que ellos dijeron. Pero no lo hicieron. Ahora, Moisés le dijo, ve y dile al pueblo esto. Como ellos vieron las bendiciones, ¿verdad? Oh, Dios nos va a bendecir aquí, nos va a bendecir allá, va a bendecir nuestro ganado, va a bendecir a nuestros hijos. Uy, qué bueno. O sea, esta cobertura sí está buena, miren. Es de pura bendición. Pero ellos tenían una cláusula que también tenían que cumplir, que era la obediencia. Entonces, el romper este contrato, oiga, el romper este contrato o este pacto llevaría a Israel a consecuencias. Porque es como usted y yo, si nosotros firmamos algo y lo rompemos, aunque lo rompamos, nos van a llevar a corte. Nos va a afectar, porque ya está firmado. Cuando usted firma algo, eso ya no hay vuelta atrás. Usted ya lo firmó. Y su firma está diciendo que usted está dispuesto a cumplir con todo. Ya no hay vuelta de hoja, como decimos. ¿Verdad? Entonces, romper este contrato, o ese pacto, o esa alianza, o ese convenio, como usted le quiera llamar, iba a afectar a Israel. Pero ellos, como vieron, como uno casi se enfoca siempre en la bendición, ¿verdad? Nunca en las consecuencias. No. Eso es lo malo de uno. Que uno ve solo la bendición, pero no las consecuencias de si no cumple ese contrato. Es lo mismo que nos pasa como cristianos. Dice el Señor, entonces voy a bendecir, te voy a salvar. Oh, miren, qué bendición, ya soy cristiano. Ya no vengo a la iglesia, la salvación está asegurada, esto y lo otro. No, si usted rompe ese contrato, usted va a tener problemas. Primero ya no van a llegar bendiciones, van a llegar maldiciones, porque usted está fuera de esa cobertura de Dios. No piense que porque ya se hizo cristiano aquí y se va de la iglesia, ya no quiere nada con Dios, las bendiciones le van a llegar. No, mi amigo, no, mi hermano, usted se equivocó.
Usted no va a recibir bendiciones, va a recibir maldiciones. Dios va a comenzar a apretarlo. Porque usted ha incumplido un contrato. Y esto es lo que pasó con Israel. Romper ese contrato. ¿Sabe cómo se firmaban los contratos antes? Con sangre. ¿Mm? Con sangre. Pero ¿sabe qué es lo que se hacía? ¿Mm? Porque es importante que nosotros sepamos todo eso para que lo asociemos con nosotros, porque nosotros muchas veces ignoramos esas cosas y por eso es que nosotros nos hacemos cristianos y nos vamos a la hora. Es decir, rompemos esos contratos con Dios, como que si Dios fuera un monigote, que yo puedo jugar con Él como quiera y no me va a ir mal. No, momento. Con Dios no se juega. Cuando usted firma ese contrato es por toda la vida. Porque Dios no está jugando. Dios no le dice, mira, vamos a hacer una alianza y la vamos a hacer para 6 meses. No. La alianza es por toda la vida. Desde que usted firma ese contrato, hasta que usted se muere. Y no es que le quiera meter temor, así es. Y por eso quiero que entremos en detalle qué significa romper un contrato. Por eso le pregunto, el trato se firmaba con sangre. Es como hoy. Hoy no se firma con sangre porque uno pone la firma. O puede poner un sello. Cuando usted no sabe firmar, porque no sabe leer y escribir, ¿qué es lo que pone? Las huellas digitales. Los grandes jengibres, ¿verdad? Eso es lo que pone. Por sus jengibres lo identifican a donde sea, porque son únicas. Y si usted rompe ese contrato, usted va a la cárcel. ¿Sí o no? Usted va a la cárcel por incumplidor. Porque humanamente, aquí en la tierra, cuando usted hace un contrato con una financiera bancaria, ellos no están jugando con usted. Si usted quiere jugar con ellos, usted puede hacerlo, pero usted va a ir preso. ¿Sí? Lo mismo, ahora, si el hombre no mete preso, ¿usted cree que Dios es juguete? También Dios toma las cosas en serio. Esto es lo que Dios hizo con Israel. Le dijo, vamos a hacer una alianza. Vamos a hacer un pacto, vamos a firmar un contrato entre tú y yo. Yo te voy a dar cobertura, te voy a bendecir, voy a hacer que tus enemigos salgan huyendo, pero tú vas a cumplir los términos de este contrato es que tú vas solamente a obedecer. No vas a pagar, solo vas a ser obediente a todo esto que dice aquí. ¿Estás de acuerdo? Dijo el pueblo, sí, nosotros haremos todo lo que el Señor dijo. Entonces, para firmar el contrato, tenían que firmarlo, ¿verdad? Pero como no había tinta para firmarlo, ni habían también almohaditas con tinta para que usted pusiera, para que ellos pusieran los jengibres, el pacto se firmaba con sangre. Entonces, ese pacto se hizo acá, y dice aquí, miren, versículo 5. Cuando ellos dijeron, haremos todo lo que el Señor nos diga, nos ha ordenado, entonces Moisés escribió todo lo que el Señor había dicho, y al día siguiente, muy temprano, se levantó y construyó un altar al pie del monte y colocó 12 piedras sagradas, una por cada tribu de Israel, para que ellos no dijeran que ninguna había firmado. Luego mandó a unos jóvenes israelitas que mataran toros y los ofrecieran como holocaustos y sacrificios de reconciliación al Señor. Oiga, después que ellos dijeron que iban a hacer todo lo que el Señor ordenara, dice que al día siguiente, dice, Moisés escribió y dijo, sí están dispuestos. Están dispuestos, dice, a firmar ese contrato o ese convenio o ese pacto o esa alianza. Están dispuestos. Entonces, para firmarlo o para sellar esas palabras de Dios y ellos, dijo Moisés, lo vamos a sellar con sangre. Y mandó a unos jóvenes. ¿Oye bien? Y quizás esta palabra jóvenes, yo hace poco platicaba con mi esposa de eso, creo que ayer. Porque a veces cuando leo y veo algo, lo comparto con mi esposa para que ella vaya también conociendo y dándose cuenta del porqué de algunas cosas. Dice que Moisés mandó llamar a unos jóvenes, pero jóvenes, no porque fueran jovencitos,
de edad. De edad. Es decir, entre 18 y 20 años, no. Cuando habla de jóvenes, habla de personas adultas. De personas adultas. No jovencitos, de entre 15 y 18. O 15 y 20 años. No. Estos jóvenes eran personas adultas. Porque yo le voy a decir algo. Usted puede ser joven. ¿Y cómo anda? Anda cansado. No quiere hacer nada. Recuerden que los jóvenes que iban a hacer era una tarea ardua, muy difícil. Iban a destazar unos toros. Se necesitaba de fuerza. Se necesitaba de fuerza, de agilidad, de todo para poder tener destreza y hacer todo eso que iban a hacer. No era fácil. Entonces iban a tener que hacer todo esto, sacrificio. Entonces, esos jóvenes eran personas mayores. ¿Por qué le digo yo? Porque la juventud, hermano, no se ve tanto en los años, sino en qué. En la energía que tienen para hacer las cosas. La juventud o jóvenes, como aquí dicen, miren, es la actitud del estado mental. Porque la juventud aquí está. La juventud es el estado mental. Alguien puede ser viejo y anda tan enérgico, se siente como jovencito. ¿Por qué? Por su juventud está aquí. Hay jóvenes que andan decaídos, sus pies arrastrándolos, como que ya no quieren, porque su actitud mental parece de viejo ya. Y le digo esto porque le voy a poner un ejemplo. ¿Se recuerda cuando Josué entró a la tierra prometida con Caleb? Fueron los dos únicos que entraron, de todos los que salieron de Egipto. Dice que Caleb, cuando ya comenzaron a repartir la tierra, a Caleb le tocó lo peor de la tierra, es decir, el área donde estaban los gigantes. A todos les tocaron tierras fértiles y tierras buenas, también a Caleb, pero allá estaban ocupadas por gigantes. Era la única área. Entonces, le dijo Caleb a José, le dijo, dame esa tierra. Porque ahorita le dijo, oiga bien, ahorita le dijo, yo subo y conquisto esa tierra. Porque me siento joven, como cuando Moisés dijo estas palabras. ¿Cuántos años tenía Caleb? Cuando le dijo a Josué, ¿cuántos años tenía? ¿No sabe? Pues cuando salieron de la... O sea, estuvieron 40 años en el desierto, navegando. Y el repartimiento de la tierra se llevó otros años, conquistando esa tierra. Cuando salieron de Egipto ya estaban adultos. Ya estaban adultos. Es decir, y ellos pasaron 40 años en el desierto, más otro tiempo que les llevó cuando ellos conquistaron la tierra. A este tiempo, dice Caleb mismo lo expresa, le dice a José, ahorita tengo 80 años, pero me siento como un joven. ¿Cómo es que Caleb tenía 80 años y era un joven? ¿A dónde estaba su juventud? Mentalmente, su capacidad mental. Es decir, él dijo, tengo la fuerza de un joven y yo saco a esos gigantes de esa tierra. Y lo hizo. Por eso es que esto aquí habla que estos jóvenes van a hacer sacrificios. No está hablando de jovencitos, porque los jovencitos ya no pueden. Pero hay gente que su actitud mental es de joven. Ellos no pierden la juventud. Es decir, son ágiles todavía. Entonces, pero dice aquí, que ofrecieron al Señor como holocaustos y sacrificios de reconciliación, versículo 6. Moisés tomó la mitad de la sangre y la echó en unos tazones. La mitad la roció sobre el altar. Después tomó el libro de la alianza o del pacto o de el convenio y se lo leyó al pueblo. Y ellos
Y ellos, dice, y se lo dio al pueblo, y ellos dijeron, pondremos toda nuestra atención en hacer lo que el Señor ha ordenado. Otra vez, cuando ellos dijeron eso, entonces Moisés tomó la sangre y rociándola sobre la gente, dijo, esta es la sangre que confirma, es decir, que sella el pacto que el Señor ha hecho con ustedes sobre la base de todas estas palabras. Oiga, la sangre selló ese pacto, o esa alianza, o ese convenio, o ese contrato. Esa sangre selló. Entonces dice que Moisés tomó la mitad de esos animales que fueron degollados y sacrificados, tomó la mitad y la puso en tazones. Una mitad la roció en el altar y la otra mitad la dejó y leyó la ley o la Torá, la leyó delante del pueblo, las mismas palabras que Moisés había dicho antes, la leyó. Entonces el pueblo de Israel dijo otra vez, haremos todo lo que el Señor nos ordena. Cuando ellos dijeron esto, dice que él tiró la sangre y la roció delante de la gente, es decir, lo bañó de sangre. Lo bañó de sangre. Esta es la sangre que se confirma, que confirma el pacto o la alianza, el convenio o el contrato que ustedes están haciendo hoy con Dios. Ok, si ellos rompen esa alianza, ¿qué cree usted que va a pasar? ¿Qué cree que iba a pasar? Ahora, recuérdense que antiguamente las alianzas se firmaban así. Éxodo, Génesis capítulo 15, habla. Cuando dice que Moisés, cuando dice que Abraham, dice que le estaba diciendo al Señor, Señor, yo no tengo herencia, no tengo quien me herede, no tengo hijos. Y el único que tengo que me va a heredar es Eliezer, el de Damasco. Y el Señor le dijo, no es ese extraño. Yo hice una alianza y te voy a dar un hijo. Entonces sal de la tienda, mira las estrellas y las puedes contar, así va a ser tu descendencia. Y esta tierra, la que yo te he traído, porque Abraham estaba en Canaán, le dijo, y esta tierra donde hoy estás, donde yo te he traído, va a ser tuya. Entonces dijo Abraham, ¿y cómo voy a saber que esta tierra va a ser mía? Entonces le dijo el Señor, es decir, pareciera ser que duda de Abraham, pero no es duda. Porque Abraham quería que Dios le confirmara que esa tierra iba a ser de él. Y lo voy a llevar a Génesis 15. Vaya a Génesis 15. Por eso le dije yo que íbamos a tratar algunos asuntos para que nosotros entendamos un poco. Génesis 15. Cuando yo lo tenga, me dice un amén. ¿Ya lo tiene? Así se hacían las alianzas. Génesis 15. ¿Ya lo tiene? Dice, después de esto el Señor habló con Abraham en una visión y le dijo, no tengas miedo, Abraham, porque yo soy tu protector. Tu recompensa va a ser muy grande. Pero Abraham le contestó, Señor y Dios, ¿de qué me sirve que me des recompensa si tú bien sabes que no tengo hijos? Como no me has dado ningún hijo, el heredero de todo lo que tengo va a ser el de Damasco, uno de mis criados. El Señor le contestó, tu heredero va a ser tu propio hijo y no un extraño. Entonces el Señor llevó a Abraham fuera de la tienda y le dijo, mira bien el cielo y cuenta las estrellas, si es que puedes contarlas. Pues bien, así será el número de tus descendientes. Abraham creyó al Señor y por eso el Señor lo aceptó como justo y le dijo, yo soy el Señor, Dios que te saqué de Ur de los Caldeos para darte esta tierra como herencia. Pero Señor Dios, ¿cómo podré estar seguro de que voy a heredar esta tierra? Eso es lo que le estaba diciendo. Contestó Abraham. Y Dios le dijo, tráeme una ternera, una cabra y un carnero, de 3 años cada uno. Y también tráeme una tórtola y un pichón de paloma. Ahora, me quiero detener un poco acá. Dios va a hacer un sacrificio. Abraham quiere ser el heredero, pero quiere estar seguro de eso. Entonces Dios va a hacer una alianza, un pacto. Es decir, van a firmar.
un contrato, para estar seguro de que esa tierra, por contrato y por firma, va a ser de Abraham, porque Abraham va a tener cómo comprobar que es heredero de esa tierra. Y Dios le pide 5 animales. Oiga, cada uno de estos animales significa específicamente un sacrificio. Dice, una ternera, una cabra y un carnero. Cada uno de estos 3 animales simbólicamente tiene un oficio, uno sacerdotal, uno profético y el otro rey. Estos 3 animales. De ahí le pide, ¿qué? Le pide una paloma, una tórtola, y le pide un pichón de tórtola o de paloma. O sea, son 5 animales en total. Eso quiere decir que este pacto iba a estar confirmado en la gracia. Oiga bien, iba a ser un pacto de gracia. ¿Por qué? Porque 5 en el orden numérico bíblico significa gracia. 4 es tierra, 5 es gracia, 6 le pertenece al hombre, 7 le pertenece a Dios, 8 es redención, y así sucesivamente, es decir, bíblicamente hablando. Entonces, cada uno de estos animales, el primero es un oficio profético, que precisamente es sacerdote. El segundo, que es la cabra, tiene un oficio profético. Y el tercero tiene un oficio de rey. Ahora, los otros 2, tanto la paloma como el pichón de paloma, representan al Espíritu Santo. Esos no fueron partidos. Solo se partieron los 3. Oiga bien, la paloma y el pichón no se partieron, porque esos pertenecen al Espíritu Santo. Ahora, la paloma habla de lo que es la obediencia. Y el pichón de paloma habla de lo que es la totalidad de la obediencia en todo el ser. Oiga bien, habla de toda la obediencia en el ser de la persona. El pichón de paloma. Entonces, como son 5 animales, iba a ser un pacto de gracia. Entonces, solo que la paloma y el pichón no se parten, los otros 3 sí. Ahora, pero de ahí para abajo, usted se va a dar cuenta que hay una cosa aquí, versículo 10. Abraham tomó todos los animales. Abraham trajo todos estos animales a Dios, los partió por la mitad y los puso una mitad frente a la otra, pero no partió las aves. Oiga, no partió las aves. Y dice aquí, cuando no partió las aves, y los buitres bajaban sobre los cuerpos de los animales muertos, pero Abraham los espantaba. Aquí quiero detenerme. Dice que los buitres son simbólicos de lo inmundo, de lo diabólico. Estas aves inmundas representan a los espíritus que estaban en contra de ese pacto de gracia. No querían que se hiciera, no querían que se firmara, querían que el hombre se perdiera. No estaban de acuerdo. ¿Sí me está entendiendo? Por eso es que Abraham se espantaba, porque ellos querían comerse las aves. ¿Por qué? Porque querían que ese contrato de gracia, o ese pacto de gracia no se realizara, porque eso iba a traer salvación a la humanidad. Y ellos estaban en contra de ese pacto de gracia. Por eso es que ellos querían comerse los animales antes de que se efectuara ese contrato o esa alianza. Entonces dice que los espantaba. Ahí estaba espantándolos. Entonces dice acá, versículo 12, cuando empezaba a anochecer, Abraham se quedó profundamente dormido, y de pronto lo rodeó una gran oscuridad y sintió mucho miedo. Entonces el Señor le dijo, debes saber que sus descendientes servirán en este país. Ahí habla de todo y de todo. ¿Ok?
de todo lo que va a pasar con su descendencia, pero cuando Abraham hace ese contrato, solamente Dios pasa en medio de ese contrato. Abraham se queda dormido. Y cuando Abraham está dormido y él despierta, solamente Dios pasa en medio. Abraham no pasa. Es decir, que es un contrato que se le conoce como contrato unilateral, porque solo una parte lo cumple, la otra no. ¿Por qué Dios no quiso que Abraham, por qué Dios permitió? Él permitió que a Abraham le bajara sueño. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué hubiese pasado si Abraham pasa juntamente con Dios en el contrato? ¿Qué hubiese pasado? Al fallar Abraham, entonces no se hubiera cumplido la promesa. Exacto. Si Abraham fallaba ese contrato quedaba nulo. Entonces, ese contrato de gracia que Dios estaba firmando no se iba a llevar a cabo. Y todo por amor a nosotros. Exacto, por amor a nosotros. Porque Abraham sabía, Dios sabía que Abraham iba a fallar. Por eso lo hizo unilateral y no permitió que Abraham lo pasara. Por eso hizo que le bajara sueño. Porque Abraham, como ser humano, iba a fallar. Entonces, al fallar el contrato, ¿sabe qué le pasaba a la gente? Como ellos cuando pasaban en medio de esas aves partidas, la sangre corría en ese canal de en medio. Entonces, ellos tenían que pasar en medio. Y las palabras que ellos decían cuando pasaban en esos cuerpos partidos, ellos decían, si yo no cumplo el contrato que estoy firmando, que Dios me haga como estos animales. ¿Sí se da cuenta? ¿Qué está diciendo? Que lo despedace en dos partes. Así se firmaban los contratos. Si yo no cumplo este contrato, que Dios me haga como yo he hecho con estos animales. El que fallaba, eso era lo que se hacía. Ahora, y este mismo contrato, hermanos, Jeremías capítulo 34, versículos 18 y 19, habla de ese contrato. Yo quiero que vaya a Jeremías capítulo 34. Y me estoy deteniendo en esto porque quiero que nosotros entendamos, porque vamos a llegar a donde yo quiero llegar. Jeremías 34. Aleluya. Cuando ya lo tenga, me dice amén. Amén. Jeremías 34. Aleluya. Versículo. Permítame. Gloria a Dios. Aleluya. Ok. Versículo 18 y 19. Pero se lo voy a leer desde antes para que usted se dé cuenta. Versículo 8. El Señor se dirigió a Jeremías después del rey de Sedequías, hizo un pacto con todos los habitantes de Jerusalén para dejar libre a los esclavos. Oiga el contrato que van a hacer. El pacto establecía que los que estuvieran esclavos o esclavas, hebreos, los dejaran en libertad para que nadie los tuviera como esclavos o a un compatriota judío. Todos los jefes y todo el pueblo aceptaron los términos del pacto y dejaron libre a sus esclavos y no los obligaron más a servirles. Pero después se arrepintieron de haberles dado libertad y los obligaron a volver a servirles como nuevos esclavos. Oiga lo que está diciendo. Firmaron un contrato. Está hablando con el rey Sedequías. Es decir, y este contrato venía de parte de Dios. Que ellos no podían tener esclavos judíos, compatriotas, ¿verdad?
que los dejaran en libertad, para que ellos gozaran de libertad. Ahora, pero dice que ellos lo hicieron, los dejaron en libertad, pero dijeron, después ellos se arrepintieron y dijeron, pues mejor no, para acá de nuevo. Y lo llevaron. Entonces el Señor se dirigió a Jeremías y le dijo, yo el Señor, versículo 12, el Dios de Israel, hice una alianza con los antepasados de ustedes cuando los saqué de Egipto, lo que estábamos viendo, donde servían como esclavos. Les ordené que cada 7 años dejaran libre a cualquier hebreo que se hubiera vendido a ellos y que les hubieran servido durante 6 meses, pero sus antepasados no me hicieron caso ni me obedecieron. Ahora ustedes habían cambiado de conducta y habían hecho lo que a mí me agrada, al dejar en libertad a sus compatriotas esclavos, y se comprometieron con una alianza, es decir, con un pacto hecho, ¿a dónde? En mi presencia, dice, en el templo que está dedicado a mí. Es decir, el pacto lo firmaron en el templo. Y como allí estaba la presencia de Dios, por eso dice, lo hicieron en presencia de mí. Oiga bien. Entonces, dice acá, allí lo hicieron en presencia de mí. Dice, versículo 16, pero después cambiaron de parecer y profanando mi nombre, obligaron a los esclavos que habían dejado en libertad a volver a servirlos de nuevo como esclavos. Versículo 17. Así pues yo al Señor digo, ustedes no me obedecieron, puesto que no dejaron en libertad a sus compatriotas esclavos. Por lo tanto, ahora voy a dejar en libertad a la guerra, a la peste y al hambre, para que hagan con ustedes algo causa de error a todos los reinos de la tierra. Yo, el Señor, lo afirmo. Oiga, como ellos se arrepintieron de haber dejado en libertad, dice Dios, yo tenía prisioneros a la guerra, a la peste y al hambre. Es decir, no permitía que hubiera guerra. A los que querían hacerle guerra los tenía detenidos el Señor. A las pestes que querían afectarlos los tenía detenidos. Y a la hambruna que quería también llegar a ellos los tenía detenidos. Pero como ellos no obedecieron al pacto y agarraron otra vez a sus compatriotas como esclavos, Dios dice, entonces voy a soltar a la guerra, a la peste y al hambre para que se los acabe. Y dice el Señor, oiga bien, dice, versículos 18 y 19, que hasta donde vamos a llegar. Los jefes de Judá y de Jerusalén, junto con los criados del palacio, los sacerdotes y todos los demás ciudadanos, hicieron una lanza en mi presencia. Partieron en dos un becerro y pasaron por en medio. ¿A dónde pasaron? Por entre las dos partes. Pero luego violaron la alianza y faltaron a su compromiso. Por lo tanto, haré que ellos caigan en poder de sus enemigos mortales y que sus cadáveres sirvan como comida a las aves de rapiña y a las fieras del campo. También haré que Sedequías, rey de Judá, sus oficiales caigan en poder de sus enemigos mortales, en poder del ejército del rey de Babilonia, que ahora ha dejado de atacarlos. Voy a ordenarles que vuelvan contra esta ciudad y que la ataquen, que la tomen y que la prendan fuego, y haré que toda la ciudad de Judá queden desiertas sin ningún habitante. Yo, el Señor, lo afirmo. Es decir, como ellos no cumplieron, fíjense, cuando ellos firmaron el contrato, pasaron en medio de las dos partes. Es decir, diciendo, si yo no cumplo con este contrato, que Dios me haga como he hecho con estos animales. Entonces Dios dijo, yo no lo voy a hacer, pero les voy a soltar al ejército babilonio para cuando lleguen con la espada que a los partan. Así de fácil. Entonces, eso es lo que se hacía. Precisamente cuando no se cumplía el contrato. Entonces, esta alianza que Dios está haciendo acá, capítulo 24, es lo mismo. Éxodo 24. Por eso es que lo quise traer acá y decirle lo que aquí va a pasar. Ahora, oiga bien, ¿por qué quiero llegar ahí?
Porque esto es lo mismo que se hizo en el Nuevo Testamento. Yo quiero que vaya a Lucas, capítulo 22. Lucas, capítulo 22. Versículo 20. Lucas 22, 20. ¿Ya lo tiene? Dice aquí. Lo mismo hizo con la copa después de cenar, diciendo, a esto se reconoce como la cena del Señor. Lo mismo hizo con la copa después de cenar, diciendo, esta copa es la nueva alianza, o el nuevo pacto, o pacto renovado. Es decir, no es nuevo, es renovado. Oiga, el pacto renovado, confirmado, ¿con qué? ¿Con qué se firma? ¿Con qué se firmó el pacto del Nuevo Testamento? Con sangre. Lo mismo que se hacía antiguamente. Lo mismo. Es decir, a nosotros nos hace fácil, ¿verdad? Ya ese pacto se firmó con sangre, ya Jesús murió, entonces yo me hago cristiano, dejo de venir a la iglesia, como ya el pacto está firmado, no hay problema. No, mi amigo, no, mi hermano. Usted va a tener que pagar por desobediencia a este pacto, por no cumplirlo. Quizás ahora no, pero al final van a estar las consecuencias. ¿Cuántas veces nosotros hemos desobedecido a ese pacto? ¿Ah? Muchas veces. ¿Verdad? ¿Y los ha matado el Señor? ¿Por qué no los ha matado? No es porque no pueda. ¿Sabe qué es lo que Él está esperando? Que nosotros cambiemos de opinión. Pero el que nosotros cambiemos de opinión no quiere decir que el Señor va a decir, no lo voy a castigar. Si nosotros no cambiamos de opinión, ese pacto se va a cumplir. ¿Sabe qué significa una palabra en los evangelios cuando dice? Dice que los va a echar a las tinieblas de afuera. Echar. La palabra echar. Oiga bien, echar a las tinieblas de afuera. Esa palabra echar. ¿Sabe qué significa en el griego? Dice que muchos dice, van a ser lanzados, dice la Reina Valera. No dice echados, van a ser lanzados a las tinieblas de fuera y allí será el lloro, dice, y el crujir de dientes. ¿Sabe que la palabra lanzar en el griego, sabe qué quiere decir? Que van a ser cortados. Van a ser cortados. Eso es lo que significa. Es decir, que al final, yo no sé qué es lo que va a pasar, pero el Señor no juega con nadie. Y aquí dice que ellos van a ser echados en las tinieblas de fuera. Ahora, vamos a seguir. Vámonos a Pedro. Quiero que sigamos. ¿Ya lo tiene? Dice, versículo 3. Alabemos a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo por su gran misericordia que nos ha hecho nacer de nuevo para una resurrección de Jesucristo, por la resurrección de Jesucristo. Esto nos da una esperanza viva y hará que ustedes reciban la herencia que Dios tiene guardada en los cielos. Oiga, ¿cuál es esa esperanza viva o esperanza futura que está guardada en los cielos? Y cuando dice que ya está guardada, no quiere decir que usted va a ir para allá a recibirla. Porque muchos dicen, tenemos una herencia. ¿Y cuál es la herencia? Un pedacito de cielo. Allá vamos a ir a vivir. Usted está loco. Sí les han enseñado a muchos cristianos. El reino de Dios no va a estar establecido en la tierra. El reino de Dios va a estar establecido en la tierra.
no en el cielo. Porque allá ella sí hace su voluntad. Es aquí donde no se hace su voluntad. Por eso es que Dios quiere establecer el reino de los cielos en la tierra. ¿En el cielo para qué? Que allá todos le obedecen. Allá existe, allá todo marcha bien. El reino de los cielos va a ser establecido aquí. Entonces, pero esa herencia está guardada. Pero no está diciendo que vamos a ir allá a recibirla allá. No, está guardada. ¿Sí? Por eso el Señor dijo, ¿verdad? Que el reino de Dios había acercado a la tierra. Exacto. Cuando Él comenzó a predicar, dice, alegraos porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. El reino de los cielos ya está en medio nuestro, dijo el Señor. Palabras Para que Él que haga usaba. su voluntad. Es decir, Él quiere que la voluntad, en la oración del Padre Nuestro está. Ahí dice la oración del Padre Nuestro. Que se haga tu voluntad, dice, en la tierra, así como se hace en el cielo. Entonces nosotros no vamos a ir a gobernar el cielo, hermano. Nosotros vamos a gobernar acá, en el reino que se debe establecer en la tierra. ¿Para qué quiere Dios gente que gobierne allá donde todo está en orden? Donde Él tiene control. ¿Para qué? Lo que está guardado en el cielo es una herencia. ¿Y cuál es esa herencia? ¿Cuál es esa herencia? Porque aquí dice. Dice que es una esperanza viva. Cuando dice viva, está diciendo que es una esperanza futura. Oiga bien. Y hará que ustedes reciban esa herencia que Dios les tiene guardada en el cielo. En el cielo está guardada esa herencia, que es la misma herencia de la que está hablando. O esperanza viva. ¿Cuál es esa esperanza viva? Que Dios tiene en los cielos. ¿Cuál es esa esperanza? Hermanas, ¿cuál es esa esperanza que Dios nos ha dado? ¿Ah? ¿Cuál es esa esperanza? ¿A qué le tiramos? ¿O a qué le estamos apuntando nosotros, por decirlo así? ¿A la vida eterna? Sí, a la vida eterna. Pero hay algo más específico. La vida eterna ya está. O sea, es decir, la salvación ya la tenemos. Sí, le voy a decir algo, siempre lo he dicho. La salvación está en 3 etapas hasta que se complete. La salvación tiene 3 etapas, tres etapas hasta que se complete toda la salvación. ¿Y cuáles son esas 3 etapas? ¿Cuáles son? En esperanza, les voy a decir las 3 etapas. En esperanza fuimos salvos. ¿Sí? Presente. Esperanza, tiempo pasado. En esperanza fuimos salvos. Tiempo presente. En esperanza somos salvos. O estamos siendo salvados. Y futuro, en esperanza seremos salvados. La salvación tiene 3 etapas: pasada, presente y futura. Es decir, en esperanza fuimos salvados, en esperanza estamos siendo salvos y en esperanza seremos salvados. ¿Y cuál es esa esperanza? Es decir, la vida eterna. Pero hay algo que habla más. Porque cuando hablamos de salvación eterna, muchas veces no se especifica qué es salvación eterna. ¿Qué es salvación eterna? ¿Ah? ¿A qué no se especifica? ¿Qué es salvación eterna? Si uno de ustedes tiene algún concepto, ¿qué es salvación eterna? ¿Qué es?
Porque nosotros tenemos esperanza a la salvación eterna, pero ¿qué es salvación eterna para usted? ¿Qué es salvación eterna? ¿Cómo se va a complementar o completar esa salvación eterna? No. O sea, eso ya está dicho por Dios, que se va a llevar a cabo. Ahora, pero ¿cómo se va a completar esa salvación eterna? ¿Qué es lo que la salvación eterna significa? Pablo lo explica en la primera carta de los Corintios, en el capítulo 15. Pablo lo explica. No sé si usted ha leído eso, pero eso es algo que deberíamos de conocer como cristianos. Pablo dice, no todos moriremos. Dice, los que ya murieron en Cristo van a ser ¿qué? Transformados. Exacto. ¿Qué es la transformación? Y dice, y los que hemos quedado seremos arrebatados, es decir, transformados también. Pero ¿qué es una transformación? Pablo lo dice en el capítulo 15. Dice, esto mortal se va a vestir ¿de qué? ¿De qué? ¿Ah? ¿De qué se va a vestir esto inmortal? ¿Esto mortal? De inmortalidad. De inmortalidad. Eso significa salvación. Esa es la plenitud de la salvación, la inmortalidad. Esa es la herencia que está reservada. La inmortalidad, es decir, la vida eterna. Pero la vida eterna en sí no dice qué es, pero es la inmortalidad de la vida humana. Pablo dice que estos cuerpos corruptos, mortales, se van a vestir de inmortalidad. Sorbida, dice, será la muerte en victoria. Es decir, esa herencia está en el cielo. Pero no es que nos vamos a ir a vivir allá. Allá está guardada. ¿Qué está guardada allá? La inmortalidad. Y lo voy a llevar, yo creo que vaya a Primera Tesalonicenses. Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13. Pablo dice ahí eso. Quiero que alguien me lo lea, para no ir yo ahí. Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Ajá, ahí lo dijo Pablo, ¿verdad? Le está hablando a la iglesia de Tesalónica, porque ellos estaban tristes. ¿Por qué ellos estaban tristes? Porque se habían muerto sus familiares y la resurrección no se había dado. Ellos creían que ya la resurrección ya nos iba a dar. Entonces les dice Pablo, yo no quiero que ustedes se entristezcan como aquellos que no tienen al Señor, es decir, como los mundanos, que no tenían a Cristo. Les dice, ellos no tienen esa esperanza, pero nosotros sí la tenemos. ¿Cuál es esa esperanza? Dice, siga leyendo el otro versículo, ahí lo dice. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Ahí está. Esa es la esperanza. Esa es la esperanza viva de la que Pedro está hablando aquí. Que nos ha hecho, dice, nacer de nuevo. Nos ha hecho nacer de nuevo. ¿Se recuerda qué fue el tema que habló Jesús con Nicodemo? Capítulo 3 de Juan. Que es necesario nacer de Que nuevo. es necesario nacer de nuevo. Entonces le dijo el Señor, ¿sabes qué? Le dijo, es necesario que el hombre nazca de nuevo para que pueda ver a Dios. Y Nicodemo, como ya era un maestro de la ley, un maestro de los que estaban en el templo, y precisamente él no conocía esto. Y le dijo, Señor, ¿pero cómo es eso? ¿Cómo puede un hombre viejo nacer por segunda vez? Él lo estaba viendo. Literal. Exacto. Lo estaba viendo de una manera literal.
Le dijo, ¿cómo el hombre puede, siendo viejo, entrar en el vientre de su madre y volver a ser de nuevo? Entonces Jesús se le quedó viendo, le dijo, es que maestro de Israel eres y todavía no sabes esto. No sabes que lo que es carne, carne es, y lo que es espíritu, espíritu es. Por eso te dije que hay que nacer de nuevo. Este es el nacimiento. Dios nos hizo nacer. En la versión Reina Valera dice renacer, es decir, un segundo nacimiento. El que ha creído en Cristo ha nacido por segunda vez, pero no literal, sino espiritual. Espiritual. Ha nacido por segunda vez. ¿Eh? Es decir, el que tiene a Cristo solo va a morir una vez. Pero el que no tiene a Cristo va a morir 2 veces. ¿Sí sabía eso? ¿No sabía eso? O sea, nosotros vamos a morir, ya volvimos a nacer, pero vamos a morir una vez, no 2 veces. Es decir, los que no tienen a Cristo van a morir literal y van a morir espiritual, porque no tienen a Cristo. 2 muertes. Nosotros vamos a tener una. Recuérdense que Juan dice que los de la primera resurrección, ya la segunda muerte ya no tiene poder en ellos. Es decir, la segunda muerte habla de 2 muertes. Primera, cuando se nace literal, y segunda muerte espiritual, para condenación. Nosotros como cristianos vamos a tener un nacimiento, hemos tenido un nacimiento literal, pero vamos a tener solo una muerte literal. La otra muerte, que es la segunda, ya no va a tener poder sobre nosotros. ¿Sí? ¿Sí me entiende esto hoy? Entiendo que cuando nosotros venimos a Cristo, okay, estamos muriendo cada día a la carne, o sea, para... Sí, pero muerte física vamos a morir. Solo una, sí. Y solo una. Ya muerte espiritual no va a haber para nosotros. Eso solo es para la condenación de los que no recibieron a Cristo. 2 muertes. Muerte literal y muerte espiritual. O sea, eso que usted me está explicando de que estamos muriendo es algo diferente a la muerte literal. Porque la muerte literal, aunque usted y yo estemos muriendo aquí en esta vida, siempre vamos a morir. Literalmente. Pero espiritualmente ya no. Porque esa segunda muerte ya no tiene poder sobre nosotros. Entonces, esta esperanza viva es la que Pedro está hablando, de lo que habla Tesalonicenses, Pablo. Dice Pablo, los que no tienen a Cristo no tienen esa esperanza. Pedro aquí le llama esperanza viva. ¿Por qué? Porque la salvación o esta muerte o la inmortalidad es algo futuro. Todavía no se ha dado. La inmortalidad no se ha dado. ¿O sí? Todavía no, ¿verdad? Pablo dice, cuando el Señor venga, dice, algunos, los que ya se murieron, van a venir con Cristo. Luego nosotros que habremos quedado, seremos arrebatados, porque esto mortal se va a vestir de inmortalidad. Es de ahí. Esa es la esperanza viva, la inmortalidad. Esa está guardada. Esa está guardada. Y esa es una herencia. ¿Por qué es una herencia? Porque ya la tenemos nosotros como cristianos, pero la tenemos si perseveramos. Es una herencia. Ahí está. Es nuestra. Pero debemos de perseverar hasta el final. Porque aquí lo dice, una esperanza viva. Dice, y hará que ustedes reciban la herencia que Dios tiene guardada en el cielo. Allá está guardada nada más. No es que nosotros vamos a ir allá. Allá está guardada. Dice, la cual ¿no puede qué? Esa herencia, versículo 4. Dice que no puede, es incorruptible. ¿Por qué es incorruptible? ¿Por qué esa herencia es incorruptible?
¿Por qué esa herencia es incorruptible? Repito, ¿por qué es incorruptible? ¿La herencia es literal o es espiritual? ¿La inmortalidad es literal o es espiritual? ¿Ah? Espiritual. Entonces, si es espiritual, es incorruptible. Esa inmortalidad es incorruptible. Por eso dice ahí que está reservada en los cielos, porque es una herencia incorruptible. ¿Por qué es incorruptible? Porque como no es humana, no tiene el germen del pecado. Es incorruptible. Y le voy a poner un ejemplo. Como no tiene germen del pecado, no se puede contaminar. Es decir, a un inmortal, a alguien que es inmortal, lo pueden tocar y no se contamina. El pecado no la puede contaminar porque es algo inmortal. ¿Se recuerda cuando Jesús, Lucas capítulo 24, cuando él resucitó y se le apareció en medio a los discípulos, que ellos estaban escondidos con miedo, se les apareció y él les dice, paz a vosotros. Dice que todos se asustaron y pensaban que estaban viendo un fantasma. Así dijeron ellos. Entonces Jesús les dijo, ¿por qué se asustan? No soy un fantasma, no soy un espíritu, les dijo él. Porque los espíritus no tienen cuerpo, ni tienen carne, como yo tengo. Y les dijo él, tóquenme. Y lo tocaron. Es decir, lo inmortal se puede tocar, pero no se contamina, no contamina lo que sea. Alguien que es pecador no lo contamina. Jesús se dejó tocar. Y se contaminó. Porque su vida ya era una vida inmortal. Es decir, para nunca más volver a morir. Y no se podía contaminar. Es incontaminable. Es incontaminable. No se puede marchitar porque tiene el germen de la vida eterna. No se puede marchitar como lo humano. Lo humano se marchita. Lo inmortal no se marchita. ¿Eh? No se puede. Y dice también ahí, menciona 3 palabras. Dice, es incorruptible, incontaminable e inmarcesible. ¿Qué significa inmarcesible? Alguien que no se marchita, alguien que está fresco todo el tiempo. Pero esa es la herencia. Esa es la esperanza viva. O sea, Pedro menciona 2 palabras, herencia y esperanza viva. Y esa esperanza es la que Pablo le dice. No les dice a los tesalonicenses, ustedes no se pongan tristes, como aquellos que no tienen la esperanza. ¿Cuál era la esperanza? De que su familia había muerto. Dice, porque cuando Cristo venga, los va a traer con él. Esa es la esperanza. Ya no hay que estar triste. No, esa es la esperanza. Esa es la herencia que dice Pedro. Pero tiene estos 3 términos, es decir, es incorruptible, incontaminable y inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Oiga, versículo 5 dice, y por la fe que tenemos en Dios, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que hace la fe en Dios en nosotros? ¿Qué es lo que hace esa fe que tenemos en Dios en nosotros? Nos acerca a Dios. No sé si están leyendo ahí. Aquí dice diferente. Dice que si sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Eso es lo que hace la fe. No dice que los acerca, dice que somos guardados. Somos guardados. ¿Guardados de qué? ¿De qué estamos siendo guardados? ¿De qué nos guarda la fe que tenemos en Dios? ¿De qué nos guarda? ¿De que no vamos a morir? No. Dice que somos guardados por el poder de Dios. ¿De qué nos guarda la fe? ¿De las enfermedades del mundo? No.
No. ¿De qué nos guarda entonces? Porque ahí dice Pedro. Dice que soy guardado por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar esa salvación que está reservada para ser mostrada en tiempo final o en tiempo postrero. ¿De qué nos guarda el Señor con ese poder? ¿De qué nos guarda? ¿De qué nos guarda? Ya lo dijimos anteriormente, pero lo dijimos de una manera diferente. Que nosotros vamos a morir una vez, pero no dos veces. Porque la segunda muerte ya no va a tener, la segunda resurrección ya no va a tener poder sobre nosotros. Entonces, ¿de qué nos está guardando? No es de la muerte, porque vamos a morir. Pero Pablo lo confirma, que dice que algunos santos en Tesalónica ya habían muerto y estaban tristes. Dice, no se pongan tristes como aquellos que no tienen la esperanza, es decir, la esperanza de ser resucitados, la esperanza de ser inmortales. Ellos no tenían esa esperanza de ser inmortales, es decir, de volver de ser resucitados, porque de ser resucitados eso habla de inmortalidad. La salvación o la resurrección es inmortalidad. Eso es específicamente, para que entendamos un poco el concepto de resurrección. Porque muchas veces no nos dicen qué es resurrección. Ah, solo que usted va a resucitar. Sí, pero eso habla de inmortalidad. Esa es la esperanza que Pablo le dice a los de Tesalónica. No se pongan tristes, dice, como aquellos que no tienen esta esperanza de ser resucitados, es decir, de ser inmortalizados. Ustedes tienen esta esperanza. Entonces, ¿de qué somos guardados por el poder de Dios? No de la muerte, porque vamos a morir. Como le digo, vamos a morir. Pero ¿sabe de qué vamos a ser guardados? ¿Sabe de qué estamos siendo guardados? Por el poder de Dios. Por esa esperanza que tenemos. ¿Sabe o no sabe? ¿Sabe? ¿Sabe? ¿Sabe de qué estamos siendo guardados? De la condenación, hermano. Dios nos está guardando de la condenación porque esa es la herencia. Si nosotros resucitamos para ser inmortales, es decir, vamos a morir literalmente una vez, pero ya la segunda resurrección, que es para condenación, ya no tiene poder sobre nosotros. Entonces vamos a ser guardados de la condenación. ¿Sí está entendiendo hoy? Ahora, ¿y por qué les está diciendo Pedro esto a los que están siendo perseguidos? ¿Por qué? Les está diciendo todo esto para que las pruebas no los desanimen, no los desalienten. Porque muchas veces las pruebas nos desalientan y decimos nosotros, ay no, ya no tengo fuerza, ya no voy a seguir, ya que no sé qué, ya que no sé cuándo. Y nos comenzamos a sentir mal. Y perdemos el ánimo y comenzamos a tener desánimos. Y, ay, hermano, ya no quiero. Pero si usted ya no camina en fe, si usted ya no camina en fe, ya se desanimó, ¿qué va a pasar? Exacto. Usted pierde esa esperanza. Y Pedro les estaba escribiendo porque estos de la diáspora estaban siendo perseguidos. Estaban siendo perseguidos. La persecución, las tribulaciones que estaban pasando les estaban afectando su fe. Entonces Pedro les escribe para animarles y decirles, no pierdan esperanza, no se desanimen, como los de Tesalónica. Ellos estaban tristes, ¿no? ¿Qué es estar triste? Cuando usted está triste, ¿tiene ganas de todo? ¿Ah? No tiene ganas de comer, no tiene ganas de salir afuera, no tiene ganas de trabajar, está hecho pedazos. Su fe está
El chañico, su fe está por el suelo. Entonces usted perdió todo ánimo, está desanimado. Así estaban los de Tesalónica, desanimados. Y Pedro les dice, no. Pablo les dice, no. Ustedes tienen una esperanza que aquellos no tienen. ¿Cuál es la esperanza? La inmortalidad, la resurrección. Entonces, estos estaban siendo perseguidos. Y estaban desanimados. Ahora, ¿no es eso lo mismo que pasa con nosotros, que a veces nos desanimamos? ¿Por qué nos desanimamos, hermano? Porque todavía no vemos, ¿verdad? Las cosas, ¿verdad? No las vemos. Por eso nos desanimamos. No vemos que las cosas cambien, al contrario, se van poniendo peor. No vemos que las cosas se vayan cumpliendo. Al contrario, vamos viendo que las cosas se van alejando más. Y dice uno, ¿y cuándo va a ser entonces? Ya muchos nos han dicho que el Señor va a venir, pero todavía no viene. Pedro lo dice en su carta, en esta que estamos estudiando. Dice, no, ya se tardó. Ya se tardó, el Señor dijo que iba a venir. Y esto no ha pasado. Estamos viviendo igual que el tiempo antiguo. Y Pedro los reprende. Esto es lo que está pasando, hermano. Y nos vamos a dar cuenta. Ahora, que cuando hay desánimos, nos volvemos miopes. Ciegos. Es decir, y ya no podemos crecer. Ya no. Entonces, es necesario. Por eso Pedro escribe esto. Mire, solo le voy a leer el versículo 6 para que usted se dé cuenta de lo que ellos estaban pasando. Dice, por esta razón ustedes están llenos de alegría. ¿Cuál es la razón que los llena de alegría? ¿Cuál sería la razón que a usted lo llena de alegría? ¿Por qué deberíamos estar contentos? ¿Por qué deberíamos dar gracias a Dios por esta herencia gloriosa? ¿Por qué? ¿Cuál es la herencia gloriosa? La inmortalidad. ¿Qué es lo que nos mantiene alegres? ¿Qué es lo que debería de mantenernos alegres? Felices. Porque ¿qué dice? ¿Qué es lo que los mantenía alegres? Por esta razón están ustedes llenos de alegría, aun cuando sea necesario que durante un poco de tiempo pasen por muchas tribulaciones. ¿Qué es lo que los mantenía en alegría a ellos? La esperanza que tenemos. Exacto, la esperanza. ¿Y cuál es la esperanza? La inmortalidad. Algo que el mundo no lo tiene. ¿Por qué la gente vive con miedo a morir? ¿Por qué? No saben a dónde van. Dicen, si muero, ¿a dónde voy? No sé si voy al cielo o voy al infierno. Pero ¿qué pasa con un cristiano si muere? ¿Ah? Si muere ¿usted sabe dónde va? ¿Segura? ¿Ah? ¿Segura que sabe dónde va? Entonces usted ya perdió la esperanza, no la tiene. Usted no está segura dónde va. Si hago las cosas bien, estoy seguro que voy con Dios. Ahora, ¿la salvación depende de que usted haga las cosas bien? ¿De qué depende la salvación o la inmortalidad nuestra? ¿De qué? ¿De que yo haga las cosas bien? O sea, tengo que hacer las cosas bien. Pero la salvación no depende de que yo haga las cosas bien. ¿Sabe de qué depende la salvación? ¿Sabe de qué depende? ¿Sabe o no sabe? ¿Cómo? De la fe. No. ¿Sabe de qué depende la salvación? ¿Sí sabe? Pablo dice, si Cristo no hubiese resucitado, vana es nuestra fe. Y todavía vivimos en nuestros pecados y somos los más indignos de conmiseración, de lástima.
¿Sabe de qué depende de la salvación? No de que yo haga las cosas bien, depende de la resurrección de Cristo. Si Él resucitó y tengo esa fe en Él y sigo perseverando hasta el final, yo estoy seguro de lo que tengo. La salvación no depende de lo bueno ni lo malo que yo haga, depende de Cristo, de su resurrección. Esta es la fuente, esta es la base de la fe nuestra. Pablo lo dice. Dice, si Cristo no resucitó, entonces dice, comamos y bebamos, que pronto moriremos. Es decir, no tiene sentido si Cristo no resucitó. Pero, como Cristo es resucitado, ya resucitó, dice Pablo, somos victoriosos. Nuestra salvación no depende de que yo haga las cosas bien. O sea, eso es algo que sí tengo que hacerlo, ¿no? No quiere decir que, pues como depende de Él me voy a echar a darle a todo, ¿verdad? No. O sea, debemos de hacer las cosas bien. Debemos de hacerlas bien. Pero no depende de que yo las haga bien, que porque yo hago las cosas bien me voy a salvar. No, la salvación depende de la resurrección de Cristo. Esta es la fuente y es la base que confirma nuestra salvación. Eso es lo que Pedro dice arriba. Dice, somos rociados por la sangre de Cristo, dice, aquí dice, y lo dice, se lo voy a leer. Dice, alabemos a Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo por su gran misericordia. Nos ha hecho renacer, a nacer de nuevo por la resurrección de Jesucristo. Oiga, nacer de nuevo es segundo nacimiento. Vida espiritual. Y nos hizo renacer, ¿por qué? ¿Cuál es la fuente? ¿Cuál es la base? La resurrección de Jesucristo. Eso es lo que Pedro está diciendo. Y le está diciendo acá que dice que por esta razón están llenos de alegría aun cuando sea necesario que durante un poco de tiempo pase por muchas pruebas. Y ahí más abajo comienza a decir por qué es necesario que debemos de pasar por muchas pruebas. Así es que la herencia que está reservada en los cielos no es que nos vamos a ir a vivir allá, hermano, como lo enseñan muchos pastores, ¿verdad? No, la herencia que está reservada en los cielos es la inmortalidad, porque todavía no se ha dado. Todavía no hay un inmortal en la tierra, ¿o sí? Entonces por eso está reservada, está guardada. Y está guardada para ser manifestada, dice, en tiempos postreros, es decir, en tiempos finales, donde se van a dar dos resurrecciones. Daniel 12:2 lo dice, con esto termino. Dice, muchos van a ser resucitados del polvo de la tierra. Unos para vida eterna, es decir, inmortalidad, y otros para condenación y vergüenza perpetua. Dos resurrecciones. Unos para vergüenza, es decir, condenación, y otros para vida eterna, es decir, inmortalidad. Eso es lo que Pedro está diciendo. Y nos está animando. ¿Por qué? Porque muchas veces nos desanimamos, ya no queremos. Muchas veces, que tener que ir del hermano. Que ando cansado. Todos nos cansamos, ¿no? ¿Usted cree que yo no me canso? Yo no soy inmortal, todavía soy humano. Todavía lloro, todavía siento, todavía me canso, todavía siento. O sea, yo soy humano. Pero no me desanimo, porque hay algo que me sostiene. Y hay algo a lo que yo le estoy apuntando. Hay algo a lo que yo quiero alcanzar. Pero si yo dejo de perseverar, ¿qué va a pasar? Muchos ya lo hicieron. Muchos ya no quieren. Antes teníamos muchos, ahora ya no. Y así se van quedando, poco a poco. Porque así es la fe, hermano. Mucha gente cuando comienza con fuerza, que anda queriendo hacer todo, que hagamos oración, que hagamos vigilia, o sea, momento. Tome la vida cristiana, tome el camino cristiano
al paso. Tranquilo. Calmado pero seguro. Porque no es a quien llega primero. Esta es una carrera de resistencia. Y usted sabe que la carrera de resistencia no es quien llega primero. Es el que llega. Sino que el que aguanta y llega al final. Como, Esa es la carrera que estamos viviendo. como decía mi abuelita, paso que dure y no que madure. Exacto. Es decir, paso lento, Pero seguro. ¿De qué me sirve comenzar ahí? Que no? Y al año ya, ay, ya no quiero. ¿Por qué? ¿Y quién le dijo que hacía la carrera cristiana? ¿Quién le dijo que usted tiene que estarse matando? Y no, persevere. Luche en las tribulaciones, luche en las dificultades, porque todos tenemos dificultades. Pero no se quede. Pero si usted se queda, usted va a tener que morir 2 veces. Y eso va a ser duro, hermano. ¿Sabe que, y le voy a decir algo, sabe que a pesar de que sabemos de que su trabajo es difícil, es duro, yo siempre digo a mi esposa, ¿y la hermana Silvia? ¿Y la hermana Silvia? ¿Llegó? No. Cuando no viene, cuando dice, no vino, no habló, no esto, yo digo, Señor, ¿qué está pasando? Le voy a decir algo, hermano. La salvación no es para todos. No es para todos. Pero es para el que quiere. Esto no es obligado. Esto no es a la fuerza. Y al Señor no le impresiona la multitud. Él sabe cuántas ovejas fue a buscar él. Una. Él estaba preocupado por la perdida. Y esa es la actitud de nosotros. Pero si la hermana ya no quiere, quien pierde es ella. Nosotros vamos a seguir, sea como sea. Aquí o a donde sea. A donde el Señor nos quiera llevar. Allá vamos a seguir. O sea, a nosotros no nos va a detener nada. Vamos a estar siempre enseñando. Porque no lo hacemos por dinero. Lo hacemos porque queremos que otros también corran este camino y alcancen el objetivo al cual mi esposa y yo estamos tirando. Pero si usted no quiere, pues tampoco no la puede ir a traer encadenada. A la fuerza no van las cosas. Yo le digo, vamos a tener dificultades. Vamos a tener dificultades. Por eso el Señor dijo, en el mundo van a tener muchas tribulaciones. ¿Pero qué dijo él? Confiad en mí. Pero confíen. Solo confíen. No importa qué tantas tribulaciones tienen. Solo confíen en mí. Dijo el Señor. Eso es lo único. No perdamos el paso. No perdamos el ritmo. Porque yo le voy a decir algo. Usted y yo no sabemos cuándo el Señor puede venir por nosotros. No sabemos cuándo. Recuérdese que Pablo estaba pensando que su tiempo iba a ser la resurrección, ¿no? Pero no se dio. Lo mismo podemos pensar nosotros, que en nuestro tiempo va a ser. Pero ¿qué pasa si en un desánimo nos alejamos unos días? Y en ese momento Dios nos sorprende y nos lleva. ¿Cómo nos va a llevar? Recuerden que dijo el Señor que su venida iba a ser como ladrón, pero no para llevarnos, sino para sorprendernos, a ver cómo nos encuentra. Dijo el Señor, bienaventurado aquel siervo al cual el Señor halle haciendo así, es decir, alimentándose. Pero hay de aquel que piensa que su Señor tarda en venir y se va a emborrachar, va a hacer esto, va a hacer lo otro, es decir, hacer cosas que Dios no quiere. Ahora, ¿cómo nos va a encontrar el Señor? ¿Cómo?
Así es de que eso está en nosotros, hermano. Recuerden que esa herencia es la que motivaba, alegraba la vida de esta gente. ¿Quién no quiere ser inmortal? ¿Mm? ¿Quién no quiere ser inmortal? Yo quiero ser inmortal, yo quiero resucitar. Quiero tener quiero gozar. Recuerden que en ese era el libro de Pablo. Dice, yo quiero también experimentar la resurrección de Jesús. Hijo. Yo quiero experimentar eso, quiero saber qué es eso. ¿Quién no quiere eso? Solo los que no conocen al Señor. Desde que hermano lo dejo, esperando de que pues, el próximo estudio sigamos adelante, esperando que Dios nos bendiga y nos ayude, nos fortalezca y nos establezca para que podamos seguir adelante. Aleluya, gloria a Dios. Dios le bendiga, Dios le guarde. Desde que vamos a orar